retomemos ya nuestras actividades de docencia y que ustedes también estén ya conectados, ¿oyeron? Esperando también que hayan pasado una excelente eh, descanso de Semana Santa y que las energías estén al 100 para continuar ya, pues finalizar la segunda parte del semestre y ya de cara casi que al final estamos, ¿qué? A 2 meses, no menos, mes y medio de terminar clase. Eh, Quiero comentarles que ustedes ya saben que los segundos parciales se modificaron, ¿verdad? Ya no son como inicialmente se tenían, sino hubo una modificación por parte de la facultad. ¿Eso ya se los habían hablado? Sí, licenciado. Ok. En el caso de nosotros tenemos, ahorita vamos a ver, el segundo examen parcial quedó para el 18 de abril, que si no estoy mal es miércoles, ¿verdad? ¿O qué día es 18, jóvenes? Es jueves, licenciado. Buenas tardes. Jueves. Sí, pues jueves. Inician. Sí, ahora vamos a iniciar martes, al parecer. Ok, entonces ya saben que 18 de abril es que tenemos exámenes. Entonces nos quedan de clases, digamos, hoy, el viernes 5 y las siguientes dos que son presenciales, ¿verdad? Que sería hasta donde abarcaríamos el contenido para el segundo parcial. Y ya los finales, que creo que son en el mes de mayo, y terminamos el semestre como que sin nada y terminan ustedes ya el quinto semestre, ¿verdad? Ok, vean jóvenes, entonces hoy vamos a continuar un temita bien interesante que es el tema de la suspensión de los contratos de trabajo. Vamos a trabajar del artículo 65 al artículo 75 de nuestro Código de Trabajo. Vamos a ver primero un poco de temas generales, teoría, para después entrar de lleno a ver lo que es la parte del Código de Trabajo y lo que enmarcan estos artículos relativos a la suspensión parcial o total de un contrato de trabajo, ¿verdad? Ok, entonces, que del artículo 65 al 75, pero empecemos definiendo o conociendo cuándo se da la suspensión de los contratos de trabajo, ¿sí? Y esta suspensión, según la teoría y el mismo artículo, dice que sucede cuando una o las dos partes que forman la relación laboral deja o dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales. Pero recuérdense que la relación laboral entre trabajadores y patronos puede sufrir una suspensión. Según la teoría y lo que vamos a ver dentro del código, esta suspensión puede ser parcial o puede ser totalmente. ¿Qué significa esto? Que el trabajador puede dejar de cumplir las obligaciones, ¿sí? De manera parcial o de forma total. Lo que importa aquí es que hay una diferencia, que hoy vamos a ver, por ejemplo, suspensión y el viernes vamos a ver lo que es terminación de los contratos de trabajo. Pero aquí solo estamos hablando de suspensión. Si definimos suspensión, no es forzosamente dejar, ¿sí? Es como que dejemos en stand-by, si quieren, en el término coloquial, una relación laboral. No estamos dándola por terminada, sino que solo la estamos dejando en suspenso, ¿sí? Importante que notemos esta diferencia. ¿Qué tipo de suspensión existe? ¿Sí? Existe una suspensión que puede ser individual parcial, que puede ser individual total, que puede ser colectiva parcial o colectiva total. En el caso del curso que estamos llevando ahorita, la que nos interesa es la primera, individual parcial,
y la individual total, ¿sí? Porque son las que se dan en una suspensión de un contrato individual de trabajo. Solo hay alguien que tiene encendido su micrófono, joven, sí. Creo que ya lo ubiqué, pero no lo puedo silenciar. Kevin, tu micrófono. Ahí está, gracias, compañeros. Entonces les decía, la que nos interesa para derecho laboral 1 es la individual parcial o la individual total, aunque en la teoría existe también la suspensión colectiva parcial y la suspensión colectiva total. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de una suspensión del contrato individual de trabajo de forma parcial? ¿Sí? Esto va a afectar a la relación de trabajo y ahí es cuando una de las partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Vamos a definir la individual total también, pero y buscar la diferencia. En la individual total afecta la relación de trabajo, pero en este caso las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Ahí está la diferencia. Por eso es parcial, porque solo una deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Cuando lleguemos al código y a evaluar cada uno de la normativa, ahí vamos a ver ejemplos. Pero ahorita lo que me interesa es que sepan que es parcial porque ya sea que el patrono o el trabajador dejan de cumplir sus obligaciones, alguna de sus obligaciones. Y es individual total cuando tanto los patronos como los trabajadores o el trabajador deja de cumplir las obligaciones, pero aquí son los dos. De forma general, en la teoría también les repito, nos habla de la colectiva parcial. Esta específicamente se dan en los contratos colectivos de trabajo, ¿sí? Y cuando se da la colectiva parcial, por una misma causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes. Y el patrono o sus trabajadoras dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Pero aquí no solo va a ser un trabajador el que va a dejar de cumplir sus obligaciones, sino que es de forma general. ¿Sí? La mayoría o todos los trabajadores dejan de cumplir alguna obligación. ¿Sí? Y la colectiva total se da en el caso, ¿sí? Cuando tanto trabajadores y patrono o patronos deja de cumplir sus obligaciones fundamentales. Aquí les puedo hablar, por ejemplo, cuando hay una huelga legal, ¿sí? Ahí puede haber una suspensión colectiva de los contratos de trabajo. Ahora un minuto. ¿Sí? Es importante que sepamos que hay suspensión individual, suspensión total, ¿sí? Y suspensión colectiva parcial o suspensión colectiva total. ¿Qué más es importante? Y si quieren aquí, sí ya vamos a entrar a analizar lo que es el código de trabajo. Aquí están las cuestiones generales que es importante que tengamos, pero vamos a analizar y vamos a ir poniendo casos de cómo se puede dar esta suspensión. Para esto yo les pediría que nos fuéramos al código de trabajo y que empezáramos en el artículo 65, ¿sí? Si alguien me ayuda con el artículo 65 para darle lectura y así poder explicar lo que establece el 65, aunque ahí esa es la definición, pero es importante que lo leamos. Tiene el artículo Con mucho gusto, 65. ¿le puedo apoyar, licenciado? Gracias. Leo yo. La primera, el joven que me habló primero. Gracias, licenciada Claudia. Con mucho gusto, licenciado, soy Eric. Hola, Eric. Suspensión de los trabajos, de contratos de trabajo, conceptos y clases, artículo 65.
hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales. Entre paréntesis aparece la prestación del trabajo y pago de salario, sin que por ello terminen dichos contratos, ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Hasta ahí, hasta ahí. Miren pues, para que entendamos claramente la suspensión, cuando yo les hablé de una definición, les hablé de forma general de obligaciones que tienen tanto trabajadores como patronos, pero ya el código nos especifica cuáles son esas obligaciones que se dejan de prestar o se dejan de dar para que exista una suspensión. Y la lógica nos dice que el trabajador va a dejar de prestar el trabajo, ¿sí? Y el patrono, por lo tanto, va a dejar de pagar el salario. Porque regresemos a la definición de cuando hablamos de trabajador o cuando hablamos de patrono. En las dos establecimos que las características esenciales o fundamentales de estas definiciones era que tanto en las dos existe una obligación que es del trabajador de prestar un servicio a cambio de una remuneración. Ahí se da la relación de trabajo. ¿Quién tiene que pagar la remuneración? El patrono. ¿Quién tiene que prestar el servicio? El trabajador. Pero si alguna de estas dos cosas se dejan de dar, hay una suspensión, porque ese es el fin fundamental del derecho laboral, que el trabajador le paguen y el patrono pagar, ¿sí? Lógicamente bajo la terminología de que deben de existir características de un contrato, de cuáles van a ser las obligaciones, o cuál va a ser el trabajo, el horario y todo lo que hemos establecido. No podemos decir, Lick, mire, pero lo que pasa es que, pongamos un ejemplo, fíjese que en el trabajo deberían de suspenderme y no despedirme, porque yo, pues, falté al trabajo, pero ahí hay una suspensión. No, porque la ley es clara y establece que la suspensión se da cuando el patrono deja de pagar y el trabajador, ¿sí?, deja de prestar el servicio. No podemos confundirlo con la terminación, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero que eso nos quede claro, que no podemos invocar como falté 3 días, entonces que me suspendan. Pues ese no es el fin. Pero si existe, por ejemplo, un reglamento interior de trabajo, bueno, pues si la falta amerita una suspensión, puede darse una suspensión, ¿sí? Pero lo que tenemos que entender es que la obligación per se es dejar de prestar el servicio y el patrono dejar de pagar. Entonces, siguiendo con el artículo 65, ahí lo que ya vimos, las clases de suspensión, que puede ser parcial, puede ser total, puede ser colectiva parcial o puede ser colectiva total. ¿Cuáles son los argumentos? Pues si es parcial, una de las dos deja de prestar. Si es total, las dos partes dejan de prestar las obligaciones fundamentales. Y cuando vamos al artículo 66, ya ahí nos especifica cuándo estas suspensiones o cuáles van a ser las causas de las suspensiones parciales de los contratos de trabajo. Ojo, ¿por qué es parcial? Porque solo una de las partes, ¿sí?, deja de prestar, ¿sí?, o de cumplir, mejor dicho, la obligación. Entonces, si quiere, Claudia, que me había dicho, podría apoyarnos con la lectura del artículo 66. Con gusto, Lick. Que Claudia Claudia Valle. Sí, bye. Sí, Lick. De acuerdo. Artículo 66. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. A. Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. B. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo y ahí ya no se me lee.
El C, la obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Ok, gracias, Claudia. Entonces, vean, vamos a ir analizando una por una porque aquí pueden surgir casos que ustedes mismos pueden plantear. El primer inciso son las licencias remuneradas. Regresamos, recuérdense que son suspensiones parciales porque una de las partes deja de prestar el servicio. Uno dice la licencia, los descansos y vacaciones remuneradas que imponga la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. ¿Sí? ¿Por qué es parcial aquí? A ver, ¿por qué es parcial? Alguien para ver si entendimos el concepto de parcial. Porque solo el patrón. Anduvimos un rato ahí por Misco Viejo. Jóvenes, solo hay algunos micrófonos encendidos si nos hacen favor. La compañera que había hablado, ¿por qué? Controlarse. Por lo que me dice. Porque solo el patrono es el que está concediendo al trabajador. Porque solo el patrón. Solo es una parte. Ok, pero es porque solo el trabajador está dejando la obligación. Porque el patrono sí la está cumpliendo, porque por eso dice con goce de salario. ¿Sí? Por eso dice las licencias, descansos y vacaciones remunerados que imponga la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. ¿Sí? Y aquí debemos de relacionar el artículo que establece cuáles son los descansos que la ley establece como tales. ¿Sí? Y esos pueden ubicarlos también en el Código de Trabajo para hacer la relación. Porque en cualquier caso les pueden preguntar, faltó el 12 de diciembre tomado como un descanso de ley. ¿Es un descanso de ley el 12 de diciembre? Ustedes ya ubican fácilmente si es un descanso establecido por la ley o no. Pero aquí repito, ¿por qué es parcial? Porque solo el trabajador dejó de prestar el servicio. El patrono no, el patrono sigue pagando. ¿Por qué? Que dice con goce de salario. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Ok, después en el inciso B, que son las incapacidades y también licencias. Bueno, en el inciso A quiero agregar algo. Puede hacer que la ley, el Código de Trabajo, expresa tácita y expresamente cuáles son los descansos y asuetos que están debidamente establecidos en la ley. También cuántos son los días de vacaciones, que eso lo vamos a ir viendo también más adelante, porque ahorita todavía estamos analizando el contrato individual a los que tiene derecho un trabajador. Ahora bien, eso no exime, recuérdese que bajo los principios de garantías mínimas y superación de las mismas, el patrono bajo un reglamento interior de trabajo o un pacto colectivo de condiciones de trabajo pueda aumentar esas garantías mínimas. ¿Cómo lo hace? Pues puede hacer que el patrono diga, mire, el día de su cumpleaños también va a tener un goce de descanso con goce de salario. O que hay algunas profesiones, por ejemplo, que ya están bajo un decreto ley que deben de descansar los trabajadores, ¿sí? Entonces el patrono puede superar esas garantías. O sea, si le ocurre que el día de la institución donde trabaja es asueto, pues también puede darle ese asueto. Pero lo importante es que hay una suspensión temporal o parcial, mejor dicho, porque solo uno deja, ¿sí?, de prestar el servicio. El inciso B nos lleva a las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Ojo, aquí tendríamos que evaluar la ley orgánica del Instituto de Guatemalteco de Seguridad Social, porque allí nos va a establecer cómo esas enfermedades y cuántos días, ¿sí?, son los que al trabajador se puede gozar sin la suspensión total, o sea, sin que el patrono esté obligado a descontarle esos días, porque si ya el patrono descuenta y el trabajador deja de prestar, ya no es una suspensión parcial, es una suspensión total, porque los dos no están obligados
¿sí?, a cumplir su obligación. ¿Estamos claros ahí? Lick, ¿podría repetir eso que expuso sobre el inciso B? En el inciso B tenemos que hacer el análisis de la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y su reglamento. Eso es importante que lo tomen en cuenta porque ahí ustedes van a encontrar cuántos días el trabajador puede ausentarse por una enfermedad, ¿sí? O cómo es el proceso para obtener esa licencia, ¿sí? O esa suspensión que le llama el ICS por alguna enfermedad. O sea, no es que usted está enfermo, no puede llegar. Al contrario, usted tiene tantos días para faltar sin que se le dé una suspensión. Pero eso es algo que debemos de evaluar en la ley de orgánica y los reglamentos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchas gracias. Sí, Elizabeth, nada. Lick, perdone, en este caso, por ejemplo, en el inciso B, también se podrían revisar los pactos colectivos de cada institución como tal, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el reglamento de servicio civil, un ejemplo, ¿verdad? Establece los días o las licencias que se pueden otorgar, por ejemplo, por fallecimiento de un familiar. Sin embargo, por ejemplo, en los ministerios, según el pacto colectivo, por ejemplo, por muerte de un abuelo, dan 5 días hábiles, mientras que el reglamento de servicio civil establece que solo por cónyuge o esposo como tal, ¿verdad? O muerte de hijo, madre o padre, no abuelos. Pero aquí sí podría aplicarse el pacto colectivo de cada identidad, ¿verdad? Claro, porque es lo que hablamos, eso es una superación a las garantías mínimas que regula tanto la ley, por ejemplo, en el caso del Código de Trabajo, que se aplica para las instituciones privadas, y la ley la ley de servicio civil, que es para las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, porque los organismos, por ejemplo, autónomos, muchos de ellos, la mayoría, tienen sus propios reglamentos interiores de trabajo. Pero eso, en conclusión, es una superación a las garantías mínimas, ¿sí? Ok, gracias. Ok, entonces. Sí, ay, perdón. Sí, como la compañera habló. Mire, yo tenía una duda. Fíjese que hace un tiempo atrás, no sé si en este artículo aplicaría lo de la incapacidad temporal. Yo conocí a una persona que sufrió un accidente, pues así, bastante fuerte. Le amputaron una pierna. Obviamente, pues lo suspendieron, hizo su procedimiento de incapacidad, digamos, del ICS, la suspensión, pero como obviamente, pues fue muy fuerte el accidente, en el trabajo le dijeron que pues obviamente era mejor como que dieran por lo que estamos hablando, por como una suspensión, pero más que suspensión fue como que renunciara o un despido o algo así, para darle la oportunidad de que él se pudiera jubilar por incapacidad. Entonces, no sé si en este caso aplicaría, digamos, este artículo cuando es un accidente o una persona queda incapacitada para ya no seguir ejerciendo el trabajo que tiene actualmente por un accidente o enfermedad. Sí, o sea, ¿sería esta la incapacidad temporal o es definitivamente ya una jubilación que entraría ya por una discapacidad? Sí, vean, miren, este es un caso bien interesante y le voy a contar un caso. Yo tuve la oportunidad de ser director del Centro Universitario de Baja Verapaz, de la universidad, y recuerdo que ahí teníamos un caso de un profesor que sufrió un accidente de moto, y a raíz de ese accidente de moto, él quedó pues ya con capacidades diferentes en el término de su cerebro. Él ya no podía dar clases porque pues realmente no, a veces se le olvidaban las cosas, tú tenías ya problemas había determinado el ICS, pero como institución no lo podíamos despedir porque no existía una causa justa. Entonces el ICS, con su misma reglamentación, lo que hace es otorgarle suspensión, ¿sí? Una suspensión
y a él le hacían suspensiones de 6 meses. Pero lo que realmente había que hacer es eso que usted está planteando, porque en el instituto hay una figura o una institución jurídica que se llama pensión o jubilación. Creo que si no estoy bien, si el nombre es invalidez, o no recuerdo ahorita el nombre, tal vez alguien me Sí, es ayude, invalidez, que Lick. es cabalmente. Sí, Lick, es invalidez. Porque el IX, ¿sí? Como uno aporta, recuérdense que uno hace un aporte de cuotas al IX, pero aunque no llene, digamos, el total de cuotas, sí en estos casos es permitido eso. Pero eso es un trámite bien complejo, pero realmente ahí hay una suspensión, ¿sí? Porque el trabajador no puede prestar el servicio, pero hay una orden del Instituto Guatemalteco que hay una invalidez temporal, porque no se sabe si va a regresar, ¿sí? Y que le hace que el patrono sí tenga que estar cumpliendo cierta obligación, porque en este caso el IX paga el 60% o el 80% del salario, no recuerdo, y el patrono paga el resto del salario, ¿sí? Pero ahí lo que hay que buscar es esa jubilación, siempre y cuando el trabajador ya llene los requisitos también que establece para esos casos el IX. Sí, porque yo Solo tiene que recuerdo. tener 36. ¿36 qué, amigo? Solo tiene que tener 36 cuotas el afiliado para poder optar a la pensión por invalidez, y tiene que tener una invalidez con dictamen de expertos, normalmente del Roosevelt, del 33.33% del 100% de sus facultades. Ok, muy bien. Ese es un dato exacto para que se dé. Ahí ya no sería pasar a una suspensión, ahí ya sería una terminación para pasar a la jubilación, ¿sí? Porque ya son otros causales. Ok, avancemos un poco. Estas son las causas que la ley establece cuando hay una suspensión individual. Ahora vámonos a... solo permítame, quiero ver un tema aquí. Al artículo 67, que alguien me apoye en la lectura, por favor. Artículo 67. En los casos previstos por los incisos A y B del artículo anterior, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponda. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. En los casos previstos por el inciso B, el artículo anterior, el artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del instituto que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada en otra forma por las disposiciones legales, la única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. ¿Leo los incisos también? Sí. Okay. Inciso A. Después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6, le debe pagar medio salario durante un mes. Inciso B. Después de un trabajo continuo de 6 o más meses por menor de 9, le debe pagar medio salario durante 2 meses. Y inciso C. Después de un trabajo continuo de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenen los 3 incisos anteriores se aplican las reglas que contienen los incisos A, B, C y D del artículo 82. Si transcurridos los plazos que determina este artículo en que el patrono esté obligado a pagar medio salario, persistiere la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo que se dispone en el siguiente artículo. Es entendido que en todos estos casos el patrono durante la suspensión del contrato de trabajo puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este sin responsabilidad de su parte cuando regrese el titular del puesto. Ok, ¿qué me interesa de este artículo? Bueno, aquí hay una parte que yo realmente
para mí ya no se debería de aplicar, que es a partir del tercer párrafo, porque realmente ahora existe la obligación, o existe, mejor dicho, la obligación de que alguien que tenga más de dos o tres trabajadores debe de estar inscrito en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿sí? Con las reformas hay aportaciones voluntarias, o sea, realmente el instituto ha crecido mucho. Pero aquí hay un tema que entra en mucha controversia y yo quiero escucharlos también. Y aquí hablamos sobre el trabajador interino o los famosos interinatos. No es ser patronal ni es ser empleador o empleado, perdón, sino que es aplicar la ley y no retorcerla. Dice trabajador interino, es entendido que en todos estos casos el patrono. Cuando hablamos de todos estos casos, estamos hablando de los casos en general cuando existe una suspensión individual, parcial, ¿sí? De un contrato de trabajo. Durante la suspensión del contrato puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este sin responsabilidad de su parte, cuando regrese el titular del puesto, ¿sí? Y aquí, ojo, porque esto pasa mucho en las instituciones de Estado. Pasa mucho que los trabajadores piden licencia por no por un ascenso, sino, o bueno, muchas veces es por un ascenso o por plazas vacantes, ¿sí? Pero aquí hay dos controversias. Una es que existe un ascenso, pero cuando existe un ascenso, el trabajador debiese de renunciar a la plaza, ¿sí? Porque es un ascenso. Pero muchas veces lo que hacen es, no, si no, no me va bien, regreso a mi plaza. Pero ¿qué pasa con el trabajador al que se le dio un interinato? Está claro aquí en la ley. El patrón no tiene responsabilidad y puede despedirlo sin responsabilidad de su parte. En la actualidad, yo sí conozco sentencias donde los interinatos los reinstalan. Yo realmente creo que eso afecta un poco, porque el trabajador que ingresa interinamente, aunque el interinato le dure 2 años, ¿sí? Pero entró de forma interina a una plaza que tiene un dueño, ¿sí? Entonces, ojo con este artículo, porque en mi opinión, debatible, porque estamos estudiando derecho y ustedes pueden tener sus argumentos, es que alguien que entró por interinato para cubrir una suspensión del contrato de trabajo no podría reclamar después una reinstalación por un despido injustificado, ¿sí? Entonces, esto sí es algo que es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el artículo 68 nos habla de las causas de suspensión total. ¿Por qué va a ser una suspensión total? Ya lo hablamos, que las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones, ¿sí? Por eso es que vean aquí, dice, la licencia o descanso sin goce de salario que acuerden patrones y trabajadores, ¿sí? Aquí las dos partes no van a cumplir su obligación porque así lo acordaron. Distinto a por qué esta es total y la anterior parcial, porque en la anterior el patrono sí pagaba, aunque el trabajador se suspendiera, ¿sí? En este caso, el patrono no está obligado a pagar, ni el trabajador obligado a cumplir su obligación. Esa es la primera. Y la otra nos dice los casos previstos en el artículo 66, inciso B. Una vez transcurridos los términos en los que el patrono estaba obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo, ¿sí? Ojo, ¿cuáles eran a lo que se refiere este artículo? ¿Sí? Recuérdense que hablamos, por ejemplo, que el trabajador se le concedió licencia por su día de cumpleaños. Bueno, faltó hoy lunes, pero si falta el martes, pues ese día ya no se le paga. No está obligado el patrón a pagarle porque faltó martes y el descanso era el lunes. ¿Sí? Y el último inciso es la prisión provisional. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decrete. Pero aquí está la regla de cómo se va a aplicar. Esta rige en el caso de la prisión provisional
siempre que la misma sea seguida de un auto que la reforme, ¿sí? Que es de sentencia absolutoria, o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza, únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otro. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Hay una prisión provisional. Entonces, te debe dar la suspensión temporal total del contrato individual de trabajo, ¿sí? Pero ¿cuándo esta se va a dar? Cuando exista un auto, ¿sí? Donde un juez determine que hay, por ejemplo, se da el auto de procesamiento en el derecho penal y después del auto de procesamiento se establezcan las medidas coercitivas para el trabajador o para la persona que cometió el delito. Entonces ahí se da un auto, ahí tiene que comenzar la suspensión. Cuando el artículo dice siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme de sentencia absolutoria, esa es la forma en cómo se va a levantar o a anular o a cancelar la suspensión, ¿sí? Y ojo con esto. Leamos y dice, sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviera reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono mientras estuvo en libertad durante la mitad. Es otra cosa. Pero ojo con esto. Y aquí hay un caso que les voy a poner. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviera reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso. ¿Qué creen ustedes que significa esto, Juan? ¿Qué creen que podemos aplicar aquí? ¿Escucharon ustedes el caso de Blanca Stalin cuando regresó a la Corte Suprema de Justicia? Que le dieron los sueldos con carácter retroactivo. Es por ese fundamento que acabamos de leer, ¿sí? Porque si hay una sentencia absolutoria, ¿sí? El trabajador puede exigir el pago retroactivo de sus salarios. Porque por eso es una suspensión. Se suspende porque se deja en suspenso. ¿Por qué? Porque pues al trabajador se le da el beneficio del debido proceso. Más adelante o la siguiente clase vamos a ver que si hay una suspensión por una prisión provisional, pero posterior hay una sentencia condenatoria, ahí sí va a haber una terminación del contrato de trabajo, porque el trabajador ya no va a poder prestar el servicio. ¿Sí? Quiere decir que esto aplica, por ejemplo, a personas que, por ejemplo, tienen un accidente o un choque y se van detenidas mientras inicia el proceso de investigación porque hay lesionados o qué sé yo. Entonces, si no hay condena, igual como fue una prisión provisional, el tiempo que él duró detenido procede un retroactivo. Y cuando exista una sentencia absolutoria. ¿Sí? Debe ser seguida de la sentencia absolutoria. Es que aquí me surgió la duda porque dice reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria. Miren, el criterio debe ser la sentencia absolutoria, porque bueno, yo puedo haber una reforma al proceso, digamos una reforma al proceso penal, pero ¿y después me condenan? Sí, entonces debe ser perseguida una sentencia absolutoria. Ese es el criterio que se utiliza. Me voy para mi cuarto. Adiós. Adiós. El color mira. No, ese es mío.
Estoy estudiando, yo quiero Isra, estar es tu aquí micrófono. contigo, pero estoy estudiando. Tu Necesito... micrófono, compañero. Ahora veamos, por ejemplo, el artículo 69. ¿Sí? Perdón, vamos a ver, 68. Causas de la suspensión total, lo que hemos hablado, las licencias o descansos y la prisión provisional. Cuando vamos al artículo 69, hay una terminación del contrato durante la suspensión. El derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de la suspensión individual, parcial o total, con justa causa. Lo puede hacer en cualquier momento. ¿Sí? Solo vamos a leer el siguiente para analizarlo. El trabajador sí puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa durante la vigencia de la suspensión, siempre que dé aviso previo a la ley y con justa causa omitiendo este. ¿Qué es lo que pasa aquí, jóvenes? El patrono, cuando existe una suspensión, puede decir, bueno, demos de una vez la terminación. Eso no se puede cuando existe una suspensión, ¿sí? En cambio, el trabajador sí puede suspender porque al final es una decisión de él. ¿Qué es lo que se está garantizando aquí? El principio de tutelaridad, ¿sí? Donde el trabajador se va a encontrar en una desventaja ante el patrono porque está dejando de percibir su salario en muchos casos. Entonces, la ley lo que hace es poder protegerlos a través de que no le permite al patrón suspender este contrato, perdón, cancelar o terminar el contrato sin una justa causa, ¿sí? ¿Qué sí puede hacer el trabajador? Poder darlo por terminado, aunque exista justa o no justa causa, sino que él dice, bueno, yo ya no quiero trabajar, pues no lo trabajo. Vamos a un ejemplo de alguna enfermedad. Yo no creo que vaya a haber algún trabajador que quiera suspender si sigue percibiendo un salario. Pero puede ser, por ejemplo, en una prisión provisional, que ahí sí hay una suspensión total y el trabajador sepa, no, aquí yo sí cometí el delito y no me van a dar una medida, pues puede dar por cancelado tu contrato individual del trabajo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, ¿Dudas? Lick, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, acá también aplicaría, bueno, es que tengo un caso de una chica que ella estaba embarazada y pues se suspendió por el ICS y todo, ¿verdad? Pero la despidieron porque cambiaron de jefe y no sé qué pasa ahí, pero la despidieron. Entonces acá podría también, aquí pues podría como aplicar lo que usted habló ahorita del juzgado, se puede pedir una Exacto, reinstalación. exacto. Sí, Sí, porque ¿verdad? ahí está claro el artículo que durante la suspensión no se puede dar por Ajá. terminado un contrato sin justa causa, y ahí no hay una causa justa. No, Al no, contrario, hay exacto. una violación al derecho laboral de la Bueno, trabajadora. Bueno, en sí hay una causa porque supuestamente lo que hicieron fue que la pusieron que ella estaba robando, que ella supuestamente estaba robando, le estaba robando a la empresa, pero realmente a ella no le notificaron eso, ¿verdad? Sino que lo que hicieron fue como cambiarla, primero la cambiaron como de lugar de zona, de la zona de trabajo, la cambiaron a otra zona y luego ya en el otro lugar, pues ya le dijeron que ya no era necesario sus servicios y cabalmente ella estaba por regresar, creo yo, una semana le hacía falta. Y cuando a ella le fueron a notificar a su casa y luego ella pues empezó a decir que por qué, fue a recursos humanos y le dijeron que había una denuncia porque ella los iba a demandar, ¿no? Entonces pusieron una denuncia de que porque ella estaba robando en la empresa, pero ella dice que eso es falso, ¿va? No, Entonces, mire, además ahí, ajá, imagino que todo eso lo hicieron mientras ella estaba suspendida. exacto, ajá, por Mientras falso. ella estaba suspendida, las condiciones de contratación no podían variar.
No porque podíamos el contrato está en suspenso. Es ¿sí? correcto. Ujú. Entonces, Ok. ahí hay una total Hay valla, un- pues, de- fácil la reinstalan. Sí, aquí hay un principio de tutelaridad también, ¿verdad? Claro, claro. Ok. Gracias, Lick. Entonces, vean, los siguientes artículos ya es la suspensión total, pero colectiva. Esa, digamos, no nos tocaría verla ahorita porque eso ya es en el contrato colectivo de trabajo. Eso lo van a ver ustedes en el siguiente semestre. Entonces, aquí lo importante es que nos quede claro cuáles son los causales de la suspensión individual total y la individual parcial, ¿sí? Y cuáles son los efectos o las consecuencias que pueden tener. Y la principal efecto o la principal consecuencia es una protección al trabajador, donde durante esa suspensión, pues no puede haber ninguna terminación de los contratos de trabajo sin justa causa, ¿sí? Entonces, si no tenemos dudas, lo dejaríamos por ahí, jóvenes, y nos vemos el día viernes. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Bueno, que tengan Gracias, feliz Lick. Gracias. tarde y noche. Licenciado, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.